Quiero compartir con ustedes mi opinión. Ciertamente Costa Rica, desde el punto de vista de su economía, se encuentra en un momento delicado, en un momento que seguramente es un punto de inflexión. De eso no tenemos duda. Pero también algo importante que deben tener claro quienes nos gobiernan es que la política, la democracia social que hemos desarrollado en nuestro país no puede estar supeditada únicamente a decisiones económicas o economicistas. Tiene que haber un gran grado de sensibilidad de saber que algunas decisiones que se pueden tomar pueden golpear mucho a sectores muy vulnerables. Los gobernantes, a diferencia de los economistas, tienen que saber con mucha prontitud que cuando toman una decisión es una decisión de política económica. Y eso quiere decir que en muchas ocasiones en política se toman decisiones económicas que no necesariamente van a generar utilidades económicas o que a corto plazo van a dar grandes resultados. Decisiones como educación superior, decisiones como educación pública gratuita y obligatoria, decisiones como la Caja Costarricense de Seguro Social, decisiones de eliminar el ejército, son decisiones políticas que de una u otra manera en algún momento afectaron la economía del país, pero que hoy por hoy son grandes fundamentos de la economía. Al final de cuentas, la política y la economía son dos caras de una misma moneda. Esa es mi opinión. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así, siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hola, soy Jenny Scott, especialista en etiqueta y protocolo. Tengo mucho gusto en invitarlos a un curso que les va a fascinar, a un curso que los va a llenar de emociones, a un curso que no le va a dejar nada a la imaginación. Este curso se llama Prepárate para la Navidad, curso de etiqueta y protocolo. Te esperamos.
que uno quiera salirse del tema económico en la coyuntura actual es imposible. Y para hablar de él hemos invitado a un economista, exdiputado y exministro de Hacienda. Estamos el día de hoy con don Guillermo Zúñiga, con quien vamos a hablar de los temas importantes que nos agobian el día a día en esta temporada. Don Guillermo, un placer tenerlo aquí en Noches sin Tregua. No, muchas gracias a usted, don Claudio, el gusto es mío y sobre todo un saludo a las personas que nos acompañan en este momento. Le invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Costa Rica. Por el televidente y por Salud. Costa Rica. Salud. Don Guillermo, con su expertise, con su conocimiento, ¿cuál es la evaluación que hace usted, habiendo pasado por el Ministerio de Hacienda en el 2006-2010, cuál es la evaluación que hace de la situación económica actual de nuestras finanzas? Es complicada, para decirlo de alguna manera. De más está hablar de la situación fiscal agobiante, acongojante que tenemos. Esa situación fiscal tiene un condimento adicional, que es la estrechez de liquidez que tiene el Estado, el gobierno central de Costa Rica, ¿verdad? No solamente hablo yo de que hay déficits recurrentes, sino que además no le está llegando el dinero como normalmente le ha llegado al Ministerio de Hacienda, a la Tesorería. Hay además otro componente aquí que tiene que ver con la desaceleración de la economía. La economía está marchando alrededor del 3%, que es una cifra débil. Y eso se está viendo también en menor recaudación. Menos impuestos están entrando. Entonces, eso estrecha aún más la situación. Por el otro lado, entonces tenemos una situación fiscal muy, muy estrecha. Problemas de liquidez del gobierno. Digamos que hay un problema de solvencia y un problema de liquidez. Una economía que no está marchando pujante, con fuerza. Y a esto hay que sumarle una situación cambiaria muy celosa, volátil, celosa, arisca. Entonces, digamos que es un condimento muy complejo. Finanzas públicas complicadas, mercado cambiario, la presión sobre el dólar muy volátil, muy dinámico, caída de la producción o producción lenta, y sobre todo hay un problema de desconfianza muy grande, no solamente internamente, sino a nivel internacional, y nada de eso ayuda. Es decir, el que haya desconfianza en los mercados, en los inversionistas, no ayuda en nada a esta situación. Sumémosle a eso algunas presiones inflacionarias que se van a venir, ¿verdad? Cuando el tipo de cambio empieza a subir, los precios van a subir. Pongámosle a eso la situación de desempleo nacional, que es muy alta, más que es de un muy 10%. alta, sí. Pongámosle a eso la pobreza, que aumentó. Bueno, ahora salió un estudio que dice que no sé si usted lo ha visto, pero no importa. Pero independientemente de lo que sea, hay pobreza, hay desempleo, hay subempleo. Digamos, es una situación muy, muy complicada, porque esto no es solamente un asunto de cifras y números, es que aquí en realidad lo que estamos hablando es del buen vivir de las personas. Yo he insistido siempre en eso, que detrás de todas estas cifras lo que hay es gente, personas de carne y hueso. Es facilísimo decir que el desempleo el crecimiento no es significativo, que es 10 o 9, 8, 10, 3. Son personas, son miles. Una persona, un empleo que se pierda, lo que cuesta reponerlo es enorme. Una vez le preguntaron a Abraham Lincoln que cómo se sentía después de su gobierno. Ahora que lo oía usted me recordé de eso y decía que después de su gobierno, con solo una persona que estuviera en niveles de pobreza,
ningún gobernante se podría sentir satisfecho, ¿verdad? Va por esa línea un poco. Yo leía... eso ha sido una de mis preocupaciones. Esto no es un asunto solo de números. Es que la forma en que logremos solucionar esto puede representar mejoras para mucha gente o puede significar golpes muy duros para mucha gente. Eso es lo importante de esto. Y permítame aquí hacer, si es del caso, como una nota teórica. Es que en el diseño de la política económica, ahí lo que se está formulando es un pacto social. Es porque si el tipo de cambio sube, unos ganan y otros pierden. Así es. ¿Verdad? Si las tasas de interés suben, unos ganan, otros siempre pierden. Ganadores. Ojo, si hay deuda que financiarle al gobierno, unos ganan y otros pierden. Porque en el fondo, la política económica, porque esto lo que estamos hablando aquí es de política económica, el esfuerzo es cómo se reparte las cargas, desde el punto de vista técnico, teórico, el excedente entre los grupos sociales. Entonces eso supone un gran acuerdo social. Eso supone tener, cuando yo insisto, que he venido insistiendo mucho, que hay que tener sosegada esta sociedad, porque lo que viene no es fácil de comérselo. Ahí yo lo que estoy insistiendo es que hay que hacer un reparto muchísimo más equitativo de estas cargas. Porque no es un asunto de números, es un asunto de personas. ¿Quién sale golpeado, quién no sale golpeado? ¿Quién se va a beneficiar? ¿Quién se va a perjudicar? ¿Y por cuánto tiempo? Exactamente. Y este país, todos formamos parte de este país. La nación la conformamos todos. La ciudadanía la llevamos todos presentes. El país nos pertenece a todos. Lo hemos construido a empujones a lo largo de los años. Lo bueno, lo malo que tenemos. No lo podemos simplemente dilapidar. Con esa misma facilidad que usted siempre toca los temas económicos, para que todos lo comprendamos. Yo leía que en el 2017 habíamos llegado a un 6,2% de déficit del PIB, sí, el más alto de las últimas 3 décadas. O sea, sí, terminado el gobierno de Guillermo Solís, quedamos con el déficit más alto. Pero este año es más alto. En el 2017 me está hablando. Sí, 17. Sí. Este tiene que subir. Y para este año va a ser. Se habla que el 7.2 inclusive. Exactamente. Pero pensando en el 2017, que ya lo tenemos exacto, sí, este otro todavía le queda un par de meses para saber, ¿verdad? Sí, tiene razón. Leía yo que el déficit primario es de 3,1, sí, que es el gasto sin intereses de la deuda de Costa Rica. De ese 6.2, 3.1 es el gasto sin intereses. O sea, la otra mitad, el 3.1, eso es por servicios de la deuda del país. ¿Estoy yo bien o estoy mal? Eso es. Okay, parte de la tragedia que hoy tenemos, es que, primero, acabo de decir que la recaudación está cayendo. Y eso es así, eso lo digo porque la misma Contraloría hace 2 meses le mandó a decir al Ministerio de Hacienda que de lo que originalmente le había calculado, usted sabe que cuando se hace el presupuesto, y esto tal vez es importante explicarlo, cuando se hace el presupuesto, digamos, para este año 2018, la Contraloría le da al Ministerio de Hacienda una estimación de los ingresos posibles. Eso se lo hace allá por agosto del año anterior. Ahora le mandó a decir, o sea, un año después le manda a decir, no, mire, ¿sabe qué? Los ingresos que le habíamos calculado no son, van a ser 300.000 millones menos. Y entonces el Ministerio de Hacienda tuvo que mandar un segundo presupuesto extraordinario para pedir autorización de deuda para poder usar esos 300.000 millones que ya estaban comprometidos. Entonces, al estar cayendo, es la tragedia que iba a decir, al estar cayendo los ingresos, el país, para ir soportando eso, fue endeudándose. ¿Usted se acuerda que en el gobierno de doña Laura se trató de hacer una reforma? No se pudo. Y no se pudo. ¿Cuál fue la salida? Unos eurobonos, 4.000 millones de bonos en eurobonos, de dólares en eurobonos, perdón. De los cuales el gobierno de don Luis Guillermo Solís, al principio, creo que usó 1.000 millones de esos. Le quedaron como 2.000, si no me equivoco, bueno, para el gobierno de él. Entonces, ahí empezó esta cosa de la deuda a engordarse. Pero ¿qué es lo que sucede? Que para pagar la deuda se empieza el país a endeudar. Empieza a hacerse una bola. Es como si uno, para pagar la tarjeta de crédito, va a pedir otra tarjeta de crédito. Y entonces los intereses empiezan
a presionar. Al punto sí, los intereses deben estar cercanos al 3% del PIB. Pero saliendo de su gestión, don Olivier Castro, en el presidente del Banco Central, de la Junta Directiva, saliendo, él advierte, da una conferencia de prensa y dice exactamente lo que usted nos está diciendo, que la recaudación se ha caído por los impuestos. Usted es el economista. Yo me imagino que para recaudar más uno lo que ocupa es reactivar la economía, sí, claro, porque de nada sirve que yo agarre una vaca flaca y diga, no, metámosle más impuestos, no, agarrémosla y saquémosle, porque no da. Y cuando le plantean a uno entonces un proyecto fiscal, uno dice, pero si está en caída el crecimiento y la recaudación de impuestos está cayendo, lo válido sería cobrar impuestos en aquellas áreas que no están tasadas con impuestos. Sí. Pero tasar las que ya tienen con más impuestos, sí, de repente lo que hace es seguir la línea vertiginosa del decrecimiento. Vamos a ver. Explíquenos usted. Sí. Hace muchos años decíamos que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Era cuando el país era primario exportador, dependía mucho del café, si los precios del café andaban bien, aquello... Hoy tenemos casi 5.000 productos de exportación. Bueno, pero la historia es la misma. El mejor aliado de un ministro de Hacienda es una economía robusta. Tanto es así, no quiero echar mucho para el periodo nuestro, pero nosotros en el 2006, 2007, la economía creció al 6, al 7%, y eso permitió recaudar muchos ingresos y eso ayudó a bajar el endeudamiento y no comprometerlo. Lo que pasa es que ahora, Claudio y amigos televidentes, digamos, la situación fiscal se volvió tan insostenible, ¿verdad?, que el foco se convirtió en eso. Ahora, si a usted también, a ver, le insisten mucho en que la cosa está mala, la cosa está mala. Si uno dice que está enfermo exacto, y se siente uno bien. Exacto. Voy al doctor porque yo me siento enfermo. Exacto. Por eso usted ve, y le voy a decir algo más, tal vez lo vamos a tratar con más detalle más adelante, no sé, pero parte de los ajustes que vienen adelante es contraer más el gasto, ¿verdad? Y eso a todo el mundo le suena maravilloso, pero lo que pasa es que también hay que entender que el gasto significa que hay otros sectores que van a hacer negocios con ese gasto. Es gasto lo que se consume en papel, y los que venden papel al gobierno es gasto los que le venden la luz, es gasto los servicios telefónicos, es gasto hasta el papel higiénico, es gasto los jabones, es gasto los programas, digamos, como asignaciones o los programas asistenciales. Todo eso crea redes económicas alrededor. Y si usted además le contrae también el gasto a los trabajadores del sector público, que eso parte de lo que ya se empieza a sentir, bueno, esa gente va a comprar menos. Va a comprar menos. Ayer, un día de estos, estaba viendo que los importadores de autos decían que se les iba a caer las importaciones no sé cuánto tiempo. O sea, hay que también entender la otra parte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la situación hacendaria llegó a un punto con... Acuérdese de lo siguiente, en agosto del año pasado, el expresidente Solís, anunció que el Estado no tenía plata en la caja. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, claro. Bueno, unos meses antes había venido aquí una misión del Fondo Monetario Internacional, y la cito porque la revisé ahora antes de venirme para acá. El Fondo Monetario hace análisis, digamos, para tomar un externo, ¿verdad? Para tomar un externo. El Fondo Monetario hace análisis todos los años en los países, muchas gracias, señor, que se llama el artículo 4. Es una revisión que le hace a todos los países. En el artículo 4 del año pasado ya el fondo hablaba de una situación fiscal insostenible. Muchas gracias. Gracias, amigo. Y situación fiscal insostenible, lo decía ahí. El presidente en agosto sale y nos dice no hay plata. ¿Se acuerda? Sí. Se atrasaron algunos pagos. Pero ahora está el presidente diciendo que no hay plata para aguinaldos y que tiene digamos hasta el 20 para pagar. Lo que quiero decir yo es que la estrechez, por eso hablaba de que hay un problema de liquidez en el Estado. Eso es una cosa real. El Estado, la gente no le está financiando. Usted debe haber leído, la gente debe haber escuchado también, los televidentes,
semanas atrás, el gobierno salió a subasta, es decir, salió a pedirle plata a la gente y nadie le quiso poner. Usted se acuerda que también la señora ministra, doña Rocío, salió a decir que, bueno, que estaban dispuestos a ponerle, pero que le pedían tasas obscenas. Fue la palabra que ella usó. Eso es una forma pedagógica de explicar que son tasas altísimas. Pero eso sucede porque el riesgo con que el inversionista está viendo prestarle plata al Estado es altísimo. Ahora, en esa misma línea, para que no se me vaya esta consulta. Esto puede decirle que el tema de la reactivación, claro, lo que pasa es que estamos con el agua al cuello en un asunto mucho más perentorio. Hace un rato usted hablaba de la importancia de lo que ha sucedido con el dólar que se ha disparado en estos días. Y la ministra ayudó un poquito diciendo que el dólar puede llegar hasta 3.000 colones. Entonces, si Claudia Alpizar tiene un poquitillo, prefiere ir a comprarlo en dólares y ganarse esa diferencia. Pues yo creo que después ella trató de hacer una aclaración ahí. Lo cierto es que sí, ella pero quedó la idea. Sí. Pero a mí me surge una preocupación de por qué nuestro Estado, o nuestro gobierno, o el Ministerio de Hacienda, sale a colocar bonos internamente en el país y los coloca en dólares, no en colones. Nuestra moneda es el colón. Entonces, la tesis de Claudio Alpizar, que no es economista, es politólogo, es que cualquier deuda que asuma el Estado en dólares es deuda externa, porque esa no es nuestra moneda. ¿Por qué cometemos eso? E inclusive, te termino el comentario, oigo a la ministra de Hacienda diciendo que había solicitado una cantidad importante de dólares al Banco Central porque ocupaba dinero para pagar salarios y para pagar aguinaldos a fin de año. Y yo digo, y los costarricenses ganamos en dólares, ¿por qué le pide, ganamos en colones, ¿por qué le pide dólares la ministra? O sea, lo que quiero decirte, Guillermo, es que al final de cuentas la dolarización se da desde las acciones del gobierno y no solamente en el mercado donde la gente le pone precios en dólares a los productos. A ver, aquí hay dos cosas. Costa Rica tiene un sistema bimonetario. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y usted toca un punto medular. ¿Por qué digo yo que es bimonetario? Porque circula tanto el colón como el dólar libremente. Y podemos hacer contratos en dólares o en colones libremente. Lo que pasa es que el Banco Central tiene soberanía práctica para manejar la moneda en colones. ¿Por qué? Porque ahí podemos meter encajes legales, ahí se pueden poner los redescuentos, se pueden subir las tasas de interés. En la parte de dólares, la manija que tiene el Banco Central son las reservas. Bueno, y un poquito, tal vez ahí subir un poquito las tasas de interés o hacer alguna cosa, pero no es la moneda que nosotros emitimos, no es en la cual somos soberanos. Ahora, pero entonces, ¿por qué se da el bimonetarismo? ¿Y por qué el Ministerio de Hacienda también se endeuda en dólares? Porque hay una diferencia entre las tasas de interés que hay que pagar en colones o en dólares. Lo mismo que le pasa al ciudadano. Lo mismo que le pasa al ciudadano que va a comprar un carro o va a comprar una casa. Y está más barato el interés en dólares. Está más barato el interés en dólares que en colones, la gente se embarca y toma dólares. ¿Y cuando ¿Por qué los toma? Perdón, ¿por qué los toma? Porque la cuota es más baja. Exacto. Pero se dispara el dólar y el mismo efecto le pasa al gobierno que le pasa a la persona. Bueno, pero es que también aquí hay otra cosa. La gente no tiene por qué tener presente el riesgo cambiario, eso es lo que estamos hablando. ¿Verdad? Hay un riesgo cambiario. ¿No tiene por qué? Claro que no. Puede ser irresponsable el ciudadano o descuidado en ese detalle. No, le voy a decir por qué. Porque ha habido, a lo largo de los últimos años, ha habido una estabilidad en el tipo de cambio. Y las autoridades y el Banco Central y algunos de nosotros decíamos, ojo, tengan cuidado porque el tipo de cambio, eso no es. Y la gente iba a comprar los carros. El otro día aquí, en una de las mesas aquí del club, conversando con un gestor de fondos y cosas, me decía, lo que pasa es que la gente entendió que si financiaba la casa en colones, hacía la casa de este tamaño. Si la hacía en dólares, la hacía así, un poquito más grande. Y a cruzar los dedos para que el dólar... Bueno, pero y los bancos, y la regulación permitieron que gente que no generaran dólares, tomaran créditos en dólares. Bueno, muy excelente. Entonces hay una irresponsabilidad de los
no sé si de las autoridades de gobierno o de los banqueros, no sé de quién. Ahí yo creo que hay temas de regulación, a pesar de que el regulador anda encima, diciendo, mire, y los obliga a hacer reservas más grandes por créditos en dólares para no generadores, y a lo largo del tiempo se han ido apretando las regulaciones. Volvemos al punto de arranque. Los dólares salían más baratos, sobre todo cuando en los Estados Unidos, que es al final del día el que va moviendo la varita mágica en el mercado internacional, se acuerda que echaban cantidades de dólares al mercado porque ellos estaban reactivando su economía, las tasas de interés las tenían muy abajo, subieron el ahora, precio del petróleo estaba relativamente bajo y estable. Entonces, aquí voy a usar una palabra, una expresión que le escuchaba a don Otón Solís, refiriéndose al gobierno anterior, que decía, no aprovechamos el bono que nos dieron. Nos dieron un bono, nos dieron tasas de interés bajas, nos dieron precios del petróleo bajos. Pero eso se empezó a acabar, el precio del petróleo. Y esa es la razón. En los Estados Unidos las tasas de interés, inclusive en estos días van a hacer otra reunión de la Reserva y va subiendo, esto se empieza a encarecer, pero cuando aquello estaba barato, pues había que hacer un mix. Interesante, pero estamos... Pero perdón, es que si no se me va a ir una pregunta buenísima. Apúntela, pero viniendo al tema, porque esto es importante, viniendo al tema del gobierno, claro, también el aumento del dólar hace que la parte en dólares que tiene el gobierno, cuando lo va a pagar va a requerir más colones. O sea, le sale más caro también. O sea, el riesgo cambiario también aplica ahí. Ok. Pero, no, oyéndolo se me vino... es que oyéndolo se me vino esta consulta. Es esa estabilidad, ese bono que hubo, bono entre comillas, o sea, de una estabilidad. Sí, bono es como decir. Una ventaja a nivel mundial. Me pareció que don Otón lo decía que era el bono como el que se le da para ir a la escuela. Un beneficio. Sí, que andaban bajas las tasas, andaba bajo el precio del petróleo. Exacto. Y don Olivier Castro mantuvo muy estable el valor del dólar. Algunos lo criticaron y los exportadores lloraban porque no se depreciaba la moneda nuestra en relación al dólar, pero la mantuvo muy estable. Bueno, usted se acuerda que el año pasado le quisieron hacer un corcoveo. Ah, claro, subió un poquito y bajó. Le hicieron un corcoveo y don Olivier salió y dijo, aquí hay plata. Aquí hay 1.000 millones para ver quién es el que quiere. Y la cosa se calmó y de una vez mandó a decir, y le va a pedir 1.000 millones a la FLAR, al Fondo Latinoamericano de Reservas, que entraron a principios de año. Y eso ayudó a mantener la burra calmada. Esa burra se queda, está bien, buenísimo. Esa burra se queda calmada. Pero viene, estamos en el quinto año de gobierno del Partido Ciudadano. Es el mismo partido que está gobernando. Sí, señor. Llega un nuevo presidente del Banco Central que considera que no, que lo importante ahora es que la moneda fluctúe, el dólar en relación al colón. Y por otro lado, oyéndolo la semana pasada en varias conferencias o una conferencia de prensa que dio sobre el tema, dice que la fuente principal para que el dólar se dispare son las tasas de interés que subieron en los Estados Unidos. Y después, ahora como en segunda instancia, habla de Hacienda y no le da importancia al aumento que ha subido, al aumento que ha tenido el barril de petróleo. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Hola, voy a explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no es un banco, pero ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa por medio de los operadores financieros identificados por todo el país. Por eso, si usted busca un crédito o parte de la garantía para sacar adelante su empresa, contacte ya a un operador. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados.
Contamos con la acreditación del INA en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colby creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Todos los días estás en contacto con el agua. Y en el AIA estamos en contacto con vos. Con nuestra aplicación, consulta tu factura y todos nuestros servicios. Comuniquémonos por Facebook, por WhatsApp y por la línea 800 los 365 días del año. Así siempre estarás en contacto con el agua. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Realiza tus pagos en agentes recaudadores autorizados. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Hola, soy Jenny Scott, especialista en etiqueta y protocolo. Tengo mucho gusto en invitarlos a un curso que les va a fascinar, a un curso que los va a llenar de emociones, a un curso que no le va a dejar nada a la imaginación. Este curso se llama Prepárate para la Navidad, curso de etiqueta y protocolo. Te esperamos. Estamos hablando de dos situaciones de un mismo gobierno manejadas en forma diferente. Bueno, vamos a ver. Que no es nuevo. Hay énfasis, el gobierno que usted estuvo, sí, Oscar Arias, la de Laura Chinchillas, lo manejaron también por diferente, eso, es, siendo el mismo partido. Hay énfasis, por eso dije que hay énfasis. Vamos a ver, empecemos por el principio. Don Rodrigo Cubero es una persona muy seria. Yo tengo una muy buena opinión de él. Yo lo conocí cuando yo era ministro y le solicité, empezando la administración, unos estudios al Fondo Monetario muy buenos, y cuando vino el encargado de hacerlo, a presentármelo, resulta que algunos de esos estudios habían pasado por la mano de Rodrigo. Entonces, digamos, yo le conozco como un técnico, como una persona preparada de buen nivel. Él conoce al dedillo las tesis monetarias, las tesis cambiarias. O sea, entonces, cuando habla de 7.1 de déficit en el 2018 y 7.9 en el 19 y a 10 años 10% de déficit. Eso lo hizo Rodrigo. Sí, está bien. Sí, hay que creerle. Bueno, yo diría esto, un asterisco, son las previsiones del Banco Central, punto. Okay. Posiblemente el Banco Central tenga mejor. No son las tablas de los 10 mandamientos. No, posiblemente las previsiones del Banco Central sean mejor que las mías. El modelo mío es mucho ver cifras y. Pero lo desvié. Dos visiones diferentes para el manejo del dólar. Exactamente. No hay que olvidar que la principal preocupación hoy, todavía, del Banco Central, porque así se lo escuché yo a don Rodrigo Cubero, es la estabilidad de los precios. Es que eso se las trae también, mi querido Claudio. Pero ya dijo que también que las proyecciones de inflación, porque hay que desecharlas, que ahora son 8. No ve que la vida es terrible, la realidad es cruda. Al subir, lo decía yo al principio, al subir el tipo de cambio, todos los componentes importados de los procesos productivos, además, tomémonos este vino porque yo no sé si cuánto va a costar más adelante, ¿verdad? Porque el problema sería nuestro, esto es importado. Esto es importado. Usted es invitado. Esto es importado, pero también es importada la harina del pan, ¿verdad? Y ahí empieza la cosa a doler. Bueno, el arroz. Hay una ley que regula un poco, pero el arroz, la mayoría que entra hoy viene de afuera. Hay alimentos que son importados. Los aguacates, que en una buena parte son importados, se van a poner a precio de Dios, etcétera. ¿Ok?
O sea, porque ¿cuál es la cruda realidad? El detonante es que el tipo de cambio se mueve. Ok, pero volvamos al punto. Usted me decía, sí, posiblemente, yo le escuché con mucha atención cuando el presidente del Banco Central nuevo se hizo cargo de la presidencia del banco, ya lo juramentaron y vino. Él sí tiró una pequeña señal como que él estaba dispuesto a que se moviera un poquito más. Y si usted se acuerda, claro, no tengo aquí las cifras, las fechas, pero él dijo eso y hubo un primer corcoveo. ¿Verdad? Porque el mercado anda viendo... que no hay nada más social, más psicológico que la economía. No, pero además, los operadores del mercado no son la Madre Teresa. Los inversionistas que le ponen plata al gobierno tampoco no son la Madre Teresa. Juan Pablo es decir, pongámonos claros de eso. Si usted le abren una oportunidad y usted anda jugando ahí, sea local o sea internacional, usted va a ver que cómo se ganan unos pesitos más para fin de año los tamales. Eso es así. ¿Y quién puede controlar eso? Desde el Estado. No. Ahí entonces aparecen otras cosas. ¿De dónde surge, desde el punto de vista teórico, de dónde surge la demanda por divisa? De que hay plata, de que hay colones, porque hay colones. Como hay colones, la gente posiblemente hoy un poco asustada, algunos deben estar especulando, otros están asustados o estamos asustados, otros tienen las exigencias. Si usted es importador, usted tiene que ir a comprar para pagar. Si usted tiene créditos en el exterior, usted tiene que ir a buscar esos dólares para pagar. Si el gobierno necesita hacer unos pagos en dólares, tiene que ir a pedir dólares. Sí, todo el mundo entra en estrés. Bueno, digamos que es la cosa normal, pero sí lo que se nota es como que hay excesos de demanda. Pero entonces una forma de controlar que ese montón de colones vayan a buscar dólares es hacer que la cantidad de dinero en colones en la economía se reduzca. Y el Banco Central tiene instrumentos, que es algo más que subir la tasa de interés como hicieron la semana pasada. Subieron 25 centavos la tasa de interés, eso es una cosa muy pequeña, me parece a mí. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esto que yo estoy diciendo? Que también en el momento en que usted recoge liquidez para que menos colones vayan detrás de los dólares, en ese momento usted también está recogiendo liquidez para las actividades productivas. Exactamente. Entonces, la economía es muy contradictoria. Sí, si yo majo por aquí, el dolor sale por acá. Y si majo acá, el dolor sale por allá. Que eso es lo que va conformando un cuadro de crisis. Es que una cosa es manejar la economía en condiciones normales y otra cosa es manejar la economía en condiciones extraordinarias. Las soluciones no pueden ser ordinarias y aquí hay que priorizar. Ahora, ¿qué está haciendo el Banco Central para sostener el crecimiento? Todos los días, en los últimos días, está metiendo dólares. Y han bajado las reservas sustancialmente, dicen. Sí, le han bajado las reservas, claro que sí. ¿Y cuál es el peligro de eso? Ahí que nos quedemos muy estrechos de reservas. Es decir, las reservas son como un activo, las reservas son como una joya. La joya de la abuela. Y no nos olvidemos de un detalle, parte de ese saldo, de que ya debe andar como en 6,000 y pico de millones, sí, por ahí anda. Habiendo sido 7,000 y resto, parte de eso son los 1,000 millones que don Olivier le había prestado a la FLAC, que ya se gastaron, y creo que ya ha gastado algo más. Ahora, usted fue ministro de Hacienda. Perdón, pero porque hay que explicar otra cosa. Digamos que hay como 3 mercados de divisas. Está el de la ventanilla, que es donde vamos los mortales a comprar dólares, ¿va? Al banco. 600 tantos. Falta el Monex. Que por mucho tiempo fue estable. Claro. Está el mercado del Monex, que es donde los operadores grandes llegan a agarrarse con el Banco Central. Y ahí es donde el banco hace la intervención. Claro, dependiendo de cómo se mueve el Monex, así se mueve la ventanilla, para que estemos claros. Están ligados. Están ligados. Por ejemplo, la semana pasada el banco hizo una intervención fuerte, bajó como 10 pesos el tipo de cambio. Ya volvió a subir. Y las ventanas bajaron y después viene otra vez la cosa y ahí el banco lo están forzando a quemar divisas. Y después está el otro mercado que es
que creo que eso fue una decisión que tomó en época de don Olivier, que a mí me pareció sana. Todo lo que son las compras del gobierno, el Banco Central las pasa entre gobierno y bancos. Si Recope necesita plata, si el ICE necesita dólares, los operadores, el Banco Central le da. ¿Usted se imagina que esa demanda estuviera metida en el mercado? ¿Qué estaría pasando? Sí, yo le tengo a usted otra consulta. En días pasados, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien había dicho a los diputados que la evasión en Costa Rica andaba por 4,6% del PIB. Después fue un debate televisivo y habló de 6,4%. Ahí el diputado Villalta lo evidenció hace algunos días de que cuál era el verdadero. Entonces él dijo que no, que se había equivocado, que era 6,4 el correcto. Pero el Fondo Monetario en sus informes dice que es 4,6. La gente que evade o la ilusión que hay en Costa Rica sobre impuestos, el pago de impuestos. La pregunta es, el Fondo Monetario no viene a hacer aquí el análisis, trae a su gente, hace una auditoría, se mete, hace todo, no, me imagino yo, usted me corrige, que el Fondo Monetario toma los datos oficiales de Hacienda, no llega a hacer esa carpintería de meterse en esos detalles, pero había dicho que era 4,6. Usted estuvo en el ministerio, claro, fue hace ya algunos 2, 3 periodos. ¿Podría ser? ¿Cuál podría ser? ¿O era en su tiempo 8.2 la evasión? No, vea. El 8 y resto se lo escuché yo a don Helio Fallas, ministro de Hacienda anterior. La Contraloría era la que tradicionalmente hacía estos estudios, la Contraloría. Y el método que en aquel momento, por lo menos en la época mía se usaba, y que me imagino que se seguirá usando algo parecido, se hace un cálculo teórico dependiendo de cómo marcha la economía y otras variables, se hace el cálculo teórico de lo que se debe estar recaudando, y a partir de ahí se dice, mire, tenía que recaudarse hasta acá, y se recauda nada más esto, entonces esta es la brecha. Yo siempre con la Contraloría discutí que ahí estaban metiendo evasión y elusión juntos. Y vamos a hacer la diferencia, aunque tal vez ya eso está... Bueno, pero es bueno para todos los si ya la gente lo tiene claro, tal vez ya los televidentes lo hayan escuchado mucho, pero evadir es cuando uno se brinca la tranquera, es decir, uno se brinca la ley. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Evadir es no pagar impuestos porque la ley se lo permite. Y es un hilo muy delgado, entre uno y otro. Y entonces dividirlo no es fácil. Obviamente, nota a pie de página, una de las tareas que debiéramos en cualquier reforma hacendaria hacer es cerrar los portillos de elusión. ¿Ok? Pero ese es otro tema. Ok, entonces, pero lo que tengo yo entendido es que el gobierno le pidió al fondo, y creo que fue el gobierno anterior, le pidió al Fondo Monetario que le viniera a hacer un estudio por aparte. Y entonces eso creo que lo cotejaron tengo yo también entendido, que no lo tengo confirmado en este momento, pero tengo yo entendido que también Hacienda está haciendo sus cálculos ahora. Es que ya lo incorporaron como parte de sus rutinas, cosa que me alegra, porque yo siempre traté de tener un equipo de estudios, porque estos temas hay que estarlos estudiando. Y bueno, me alegra que ya el ministerio lo tiene. Entonces es una mezcla, y posiblemente el fondo viene, ve esos y ve otros y ve los de la Contraloría y hace sus pruebas. Yo le tengo que decir una cosa, el Fondo Monetario ha sido vilipendiado, forma parte de los hombres de negro, como se les decía en Europa. Odiado por que la de menos estos hombres de negro viendo a Costa Rica ya andan desempolvando la corbata y andan... venirse para acá. Pues no sabemos, ¿verdad? Se les dice peyorativamente los hombres de negro, pero la capacidad técnica que tienen esa organización da gusto. Lo mismo que el Banco Mundial o lo mismo que el Banco Interamericano, y es muy recomendable estar pidiéndoles estudios. Yo le dije que yo pedí muchos estudios, le pedí yo al fondo, algunos de esos ahí fue donde conocí al querido amigo don Rodrigo Gobero.
son de muy buena calidad. Entonces, igual, hay que poner la nota, fuente tal, fuente Fondo Monetario Internacional, fuente Ministerio de Hacienda, fuente Contraloría, porque la Contraloría los hacía, y yo no sé si lo seguirá haciendo, me parece que sí, porque la Contralora en alguna exposición ahí en la Asamblea Legislativa, en estas que ha ido tantas veces en los últimos meses, se hablaba de eso. Ahora, vamos al 20580, al proyecto de reforma fiscal, o el paquete fiscal, como llama popularmente la gente. Ese paquete tiene varias aristas desde donde se puede ver. Yo soy de la tesis que es un proyecto muy tecnócrata, hecho por algunos tecnócratas que pensaron que los votos sobraban en la Asamblea Legislativa para que esto pasara con cierta facilidad y quisieron obviar la atención de algunos sectores que querían pronunciarse al respecto. Pero por otro lado también tengo la visión de que en ese marco, cuando se trabaja con paquetes, qué sé yo, si hay un determinado impuesto que a Claudio Alpizar y a su grupo de gente le pueden provocar incomodidad, y es uno de 50, Claudio Alpizar y su grupo va a hacer todo lo posible para que se caiga, y se caen los otros 49. Y así está pasando, y algunos se esconden bajo esa sombrilla de que hay muchas cosas en este proyecto. La pregunta viene por acá. Usted fue ministro de Hacienda, y en aquella época también, del 2006-2010, se discutieron las 13 leyes complementarias del TLC. ¿No hubiese sido más interesante haberse planteado mandar a la Asamblea Legislativa desde el Ministerio de Hacienda 15 proyectos, 12 proyectos, uno que sea de elusión, otro que sea de evasión, otro para las cooperativas, otro para renta, uno para el IVA, otro para empleo público, y pero 13, 14, 15 proyectos, a sabiendas de que si se cae uno, los otros siguen caminando, todos caminando a la vez en diferentes comisiones legislativas. Usted también fue diputado un ratico, pero fue diputado y conoce cómo funciona el tema ahí. Y en ese espacio también, si yo estoy trabajando solo un tema, aquel que me lo quiera boicotear lo evidencio ante la opinión pública de que tiene intereses particulares o mezquinos para que ese proyecto no camine. ¿Cree usted en los proyectos cuando van así, en mamotreto, con un montón de cosas? Porque inclusive, viene la segunda, usted encontró ahí unas cositas escondidas en relación a unos perdones para no pagar algunos impuestos, y usted encontró 2 transitorios, que hizo un artículo, salió en la prensa y la gente empezó a brincar que don Guillermo Zúñiga había encontrado unos transitorios escondiditos en una esquina en donde grandes empresas iban a ser perdonadas del pago, no sé si de los impuestos o de las multas que les correspondían por no pagar impuestos. Después lo corregimos bien, lo aclaramos, multas e intereses. No, vean, vamos a ver. En la Asamblea Legislativa puede ocurrir cualquier cosa, pero hay que decir lo siguiente: el mejor reglamento legislativo es una buena negociación política. La materia tributaria, la materia hacendaria es técnica. Por eso el proyecto tiene que tener componentes técnicos. Porque, le voy a decir esto, por ejemplo, y yo lo revisé ahora antes de venirme porque quería pasar por él. Hemos dicho que, por ejemplo, que en este proyecto hay renta global. Renta global es que nos pone las platas que nos ganamos todos y sobre eso vamos tributando, sobre la sumatoria, todo, intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios profesionales. Nos lo suman y claro, si nos agarran y nos suman, nos toca escalas de arriba, ahí pagamos más. Y fíjese que ojalá que sea así, pero repasando un poco la letra del texto, a veces siente uno que todavía se está hablando de la renta cedular, o sea, que si yo por mis intereses pago tanto y por mis alquileres pago tanto y por la global que llaman. Okay, eso es la global, ¿verdad? Eso debiera estar claro. Entonces ahí es donde digo yo que esas cosas técnicas, y no estoy seguro, yo después de que lo leí para venir ahora,
decidí que mañana voy a chequear con gente que está en la menudencia para ver qué me explican. Porque he escuchado colegas que respeto mucho que dicen que no está la globalidad ahí clara. Ok, ahí es donde me vino la duda. Pero todo para empezar a decir, es técnica. La ley tiene que ser técnica y técnicamente bien hecha. En eso no hay que preocuparse, porque Hacienda tiene técnicos de primera. Yo de verdad pongo la mano al fuego. ¿Y el ministro de Hacienda es un técnico o tiene que tener gotitas de política? Si es que no acabo yo de decir que la política económica es repartir las cargas entre los grupos o recargar los beneficios entre los grupos. Y entonces, puede ser el ministro de Hacienda tan técnico que olvide que hay grupos de presión que tienen posibilidades de vetar una ley. No, ahí iríamos mal, porque a eso es lo que voy yo. Decía yo que el mejor reglamento legislativo es un buen acuerdo político. Entonces yo aquí lo que estoy diciendo es que un tema aparentemente tan árido y tan técnico como es esto que estamos hablando aquí, esto es eminentemente político, en el sentido que es establecer quién va a pagar la factura y quién se va a llevar el premio. Entonces, yo lo que hubiera hecho, pero esto es ciencia ficción porque no tiene sentido, pero a mí me parece, puede pasar 13 proyectos o puede ser uno. Eso no es problema. Será la realidad política la que nos defina. Indica si es uno u otro, o 13 o 15 o 2. Esto lo que requiere es una negociación política, pero hilvanada con la paciencia que requiere un proyecto de la magnitud de lo que está. Entonces falló el presidente, falló el ministro de la presidencia y falló la ministra de Hacienda. No, esa es mi lectura de lo que usted está diciendo. Yo lo que digo es que porque puede ser que pasen el proyecto y nadie falla. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que un proyecto de esta envergadura, que además es una extraordinaria oportunidad para refundar un pacto social y político, porque este país requiere que las fuerzas políticas estén sosegadas y ojalá alineadas para enfrentar esto. Hecha esa negociación, usted lleva, donde ojalá los mismos diputados estén metidos, usted lleva a los diputados, les lleva, esto es lo que acordamos, esto es lo que vamos a aprobar, y esto pasa con 57 votos o algo parecido. Este es el tema como lo veo yo. Es técnico, tiene que ser materia técnica, pero la negociación es política, y la negociación es política porque los grupos sociales, pero si ahí usted los ve, los cooperativistas, los empresarios, los otros. Nos quedan 3 minutos. Hijo de Dios. Y yo me quiero curar en salud. Diga. Claro, si yo no le pregunto a usted lo que tengo que preguntarle, diga, la gente va a decir que no se lo quise preguntar. En 3 minutos, más de uno debe estar viendo el programa y dice, mira Claudio, invita a ese tipo, ese carajo, y ese es culpable de todo lo que ha acontecido, porque todo arrancó en la administración de don Oscar Arias 2006-2010 con el tema del déficit fiscal. Don Abel le dejó las arcas llenas. Ahí se la dejo en 3 minutos. No, mire, a mí me hace gracia que sobre la gestión hacendaria en ese gobierno es donde más, lo voy a decir así, más mentiras se han dicho. Ni don Abel nos dejó el superávit, ese superávit lo construimos nosotros. En el 2008 y en el 2009 estalló una crisis extraordinaria, y acabo de decirlo, en condiciones extraordinarias el manejo no puede ser ordinario. Pero el país estaba muchísimo mejor preparado para enfrentar aquello. Además es una crisis de naturaleza distinta, aquella fue totalmente externa. Fíjese que la última mentira, el último invento que me hicieron es que en mi periodo yo había una amnistía. Yo no sé si usted, yo se cuento. Bueno, hasta eso, yo escuché al presidente que vino, cuando vino en la noche, después de aquel zafarrancho horrible que le hicieron, vino el presidente en la noche aquí, un señor se le arrimó y le dice, mire, sí, ya lo abrazaron. Y le dice, pero es que mire, don Carlos, presidente, eso de la amnistía, eso es muy malo. Y dice, ¿cómo? Mire, ya está en el gobierno de Oscar Arias, se dio. Hasta él lo engañaron. Entonces, yo de vez en cuando hago estas aclaraciones, yo aprovecho la pregunta,
Todo está debidamente documentado, la información ahí está, y sobre todo... Hubo 2 años de superávit. Hubo 2 Nunca años de visto superávit en toda la historia del país. No, desde luego, y bajamos el endeudamiento, lo bajamos como 16, 17 puntos, por eso cuando vino los bombazos de la gran recesión pudimos enfrentarlo. Yo lo que pienso, voy a darle un paso adicional a lo que generalmente digo. Bueno, si el gobierno que siguió de nosotros no entendió que había que atacar eso, porque aquí hay, la hipótesis que yo manejo es la siguiente. ¿Era de Liberación? Sí, era de Liberación. Y yo era diputado de ese partido, por eso me fui. Por eso me fui. Le hacía más daño yo al partido, me hacía daño yo, le hacía daño al gobierno, decidirme. A no enfermarse. de hacerle daño a la gente. Óyeme, aquí lo que ocurrió es que el país no se acomodó, el país no entendió que había habido una crisis y no quiso. Todo lo que estamos viviendo es que la hipótesis mía es que el país no encaró el golpe durísimo que le dio la crisis a nuestra economía. Ahí empezamos a crecer lerdo, y empezaron todos estos problemas. Se pospusieron decisiones estratégicas, en Saludos, fin. Guillermo. Hablaremos de eso otro día. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero el próximo domingo aquí, en Noche Sin Tregua, porque usted gusta y disfruta de la política con P mayúscula en Multimedios. Un abrazo.